En este video revisamos las tablas y curvas de indiferencia, particularmente determinando cómo es que las combinaciones de bienes X y son seleccionadas por el consumidor y al final de cuentas determinando los niveles de satisfacción probables. A continuación, el desarrollo de este tema. Digamos, las tablas de indiferencia, como lo dice aquí, son la expresión cuantitativa de los gustos y preferencias del consumidor individual. Acá se está expresando en términos numéricos esos gustos y preferencias. O sea, la disponibilidad que tiene el sujeto de tomar una decisión frente a lo que se le puede presentar en el mercado. Y entonces, cada una de estas tablas representan las distintas cantidades de bienes X y Y que el consumidor estaría dispuesto a consumir bajo las condiciones objetivas y subjetivas en que actúa. Y cuando hablamos de las distintas cantidades de bienes X y Y, lo que estamos diciendo es que aquí hay opciones que son alternas o alternativas. Son combinaciones de bienes que se pueden considerar para tomar la decisión de consumo. Recuerden que la X y la Y, en todos los casos, significa algo. En las ecuaciones significa algo. Acá, matemáticamente, también significa algo. Yo puedo decir que la X son, si hablamos de alimentos, las X son hamburguesas y las Y hot dogs. O podrían ser helados y botellas de agua gaseosa, o podrían ser casas y carros, o podrían ser peras, las X y manzanas, las Y. Las X son canastos de bienes que satisfacen determinada necesidad. Este canasto, que le voy a llamar X, va a ser en donde tengo yo toda la disponibilidad de los bienes que satisfacen mis necesidades físicas. Por ejemplo, el hambre, la salud y la bebida y otras cosas más. Y la Y podría ser todo lo demás. Podría ser bienes tales como la vivienda, la educación, el transporte, lo que sea. Si lo vemos como entes individuales, puede ser peras y manzanas, o puede ser uvas y naranjas, o puede ser hot dogs y hamburguesas, o hot dogs y helados, o helados y gaseosas, no importa. La X es un bien, cualquiera que este sea, pero que sabemos que satisface necesidades y que en todos los casos tengo opciones para la toma de decisiones. ¿Qué nos dice esta tabla? Que le vamos a llamar tabla de indiferencia A, que aquí hay opciones, o consideramos la opción una X y 24Y, independientemente de qué signifique eso. Ya dije, o son manzanas, uvas, o son viviendas, o son carros, o son hot dogs, o lo que sea, pero yo puedo optar por esta decisión de consumo, o puedo optar por esta, o puedo optar por esta. O sea, tengo una serie de opciones que me permite, de acuerdo a mis gustos y preferencias, observen qué es lo que representa cada tabla, seleccionar alguna de ellas. Pero si se dan cuenta que hay una cuestión muy particular. Si yo tomo esta primera opción de una sola X y 24Y y no me pareciera y me quiero pasar a esta otra de 3X y 16Y, lo que estoy viendo es que puedo aumentar el consumo de X, pero para aumentar el consumo de X tengo que dejar de consumir o tengo que sacrificar el consumo de Y en 8 unidades. O sea, esa es una condición. O sea, yo no puedo tener todo, no lo puedo tener todo. Tengo que sacrificar algo a cambio de algo. Si quiero aumentar el consumo de X, o sea, quiero pasar a consumir 6X porque me parece mejor esta combinación de 6X y 8Y, estoy reconociendo, aceptando que estoy dejando de consumir 8 unidades de Y a cambio de poder aumentar en 3 el consumo de X, porque de 3 pasé a 6, la diferencia es 3, en tanto que de 16 bajé a 8. La pérdida aquí son 8 unidades. Y así sucesivamente, sea que lo analicemos sea de arriba para abajo o de abajo para arriba. O sea, aquí tengo la opción de consumir o aceptar 18 unidades de X, pero solo podría tener como opción el poder consumir 2 unidades de Y.
Si no quiero 18 de X, sino quiero más de Y, tengo que irme en retroceso. Bueno, yo dejo de consumir 6 unidades aquí con tal de aumentar en 2 acá. Si se dan cuenta, por un lado, en el análisis que podríamos decir es que el tipo de cambio no es exactamente igual en todos los tramos o en todas las combinaciones que se dan. Porque aquí, para ganar 2 unidades, perdimos 8 unidades. Pero aquí, para ganar 3 unidades, perdimos 8 unidades. O sea, el tipo de cambio en términos reales se mantuvo para las Y, pero no en las X. En las X gané una más, ¿eh? No fueron 2, fueron 3. Pero de 6 a 12, yo gano entre comillas, ¿verdad? 6 unidades más de X, pero estoy perdiendo 8 para 4 unidades de Y. Bueno, o sea, lo que queremos demostrar acá es de que la tasa de cambio o de intercambio de un bien en términos del otro no es fija, varía. ¿En función de qué es lo que varía? Pues aquí tenemos que regresar otra vez al concepto de la abundancia o escasez. Aquel bien que yo lo tengo en abundancia, estoy dispuesto a sacrificar una buena cantidad, 8 unidades, con tal de ganar 2 unidades acá, de este bien que lo tengo escaso, pero que según mis gustos y preferencias, yo preferiría tener 3 en lugar de 1, aunque en términos reales pierda 8 de las Y, y así sucesivamente. Esta es una tabla de opciones, esta es otra tabla de opciones de gustos y preferencias, donde hay diferentes combinaciones de bienes XY, que igual lo podríamos analizar en ese sentido, y aquí hay otra tabla de indiferencia con otras opciones para elegir nuestro consumo, o sea, la combinación de consumo, ya sea como bienes individuales, hamburguesas por hot dogs, o peras por manzanas, o canastos que tienen bienes distintos, que se van a complementar con otro canasto de otros bienes distintos, pero que son complementarios. No importa cómo lo veamos. El asunto es que tenemos opciones de consumo en una misma tabla de indiferencia. ¿Y por qué se llama de indiferencia? Porque al final de cuentas, en esta misma tabla a mí me es indiferente contar con esta opción o contar con esta opción o contar con esta opción. Me es indiferente. Cualquiera de ellas va a satisfacer mis necesidades y yo me voy a sentir bien. Igual en esta otra tabla, cualquier opción de las aquí presentadas es aceptable desde mi punto de vista, de mis gustos y preferencias, y me da lo mismo tener esta combinación de 3, 26 que tener una combinación de 12 y 6. Me es indiferente porque al final de cuentas entiendo que si bien estoy sacrificando el consumo de uno, estoy aumentando el consumo del otro. O sea que al final yo siento que hay un balance en cuanto a la apreciación subjetiva, que es lo que representa, ¿ah?, de mis gustos y preferencias. Eso es lo que está mostrando cada una de estas tablas de indiferencia. Por eso dice aquí expresión cuantitativa, porque está en términos numéricos, pero en realidad es una apreciación de gustos y preferencias. Figurativamente planteando opciones de un sujeto, un consumidor que dice que él estaría dispuesto a aceptar cualquiera de las combinaciones de bienes XY que presentan esta tabla desde el punto de vista de la teoría económica subjetiva, se le llama tabla de indiferencia, y que a él le parecería indiferente si opta por una, u opta por otra, u opta por otra o por otra. También se plantea la tabla B como otra consideración del sujeto que estaría dispuesto a optar por una de esas combinaciones de bienes XY, que la búsqueda del sujeto es satisfacer sus necesidades. Y por eso a él es indiferente tener una combinación de 4 unidades de X y 20 de Y que tener una combinación de 20 unidades de X y 4,5 de Y. En esta otra tabla C que él plantea, está haciendo lo mismo. Estaría de acuerdo en optar por una combinación, aquí 7,5 unidades de X y 25 de Y, en el entendido que a la hora de optar por el consumo, él con su dinero puede fraccionarlo, o sea, gastarlo en cantidades muy pequeñas, dice
el supuesto. Entonces él puede comprar en términos de fracción aquellos bienes que él necesite para satisfacer sus necesidades. Pero cualquiera de estas es indiferente dentro de la tabla de indiferencia C. Cualquiera de estas es indiferente dentro de la tabla de indiferencia B. Y cualquiera de estas opciones es indiferente dentro de la tabla A. Sin embargo, cuando vemos y analizamos o comparamos conjuntos de bienes representados en la tabla C con conjuntos de bienes representados en la tabla B o conjunto de bienes representados en la tabla A, vamos a encontrar que hay diferencia. O sea, no le va a ser indiferente al consumidor optar por cualquiera de estas combinaciones si él la va a comparar con estas combinaciones. O no le va a parecer indiferente optar por cualquiera de estas combinaciones si él las compara con combinaciones que están en la tabla B o que están en la tabla C. Para tener una idea más clara de qué es lo que se está planteando, veamos cómo se muestra desde el punto de vista gráfico. Cada una de esas tablas de indiferencia acá están representadas ya como curvas de indiferencia. Pues simplemente ploteamos valores de X y valores de Y de cada una de las combinaciones de bienes XY y creamos una curva que representa la tabla de indiferencia A. Esta celeste representa la tabla de indiferencia A. Esta roja representa la tabla de indiferencia B. Y esta verde representa la tabla de indiferencia C. Como aquí lo podemos apreciar mejor que viéndolo en términos aritméticos en la tabla, podemos deducir de esta observación que si hay diferencia entre los conjuntos o combinaciones de bienes XY de la tabla C respecto a la combinación o combinaciones de bienes XY de la tabla B, y que cualquiera de estas combinaciones por demás es más que los que representan la tabla A. Las combinaciones de la tabla A aquí representada pues son menos que las combinaciones representadas en la tabla B, que está aquí en la curva, que las que representa en esta curva la tabla C. Entonces, lo que podemos decir que cada una de las tablas de indiferencia, pero ya convertidas en curvas de indiferencia, representan un nivel de satisfacción. Y esa ya es la diferencia que se observa con claridad en este mapa de indiferencia. El mapa de indiferencia teóricamente muestra las distintas curvas de indiferencia que plantea un consumidor frente a las necesidades que él pretende satisfacer. O sea, muestra distintas combinaciones de bienes XY a través de las distintas curvas de indiferencia que están mostradas acá. Es más, el mapa de indiferencia representa el espectro total de las distintas combinaciones de bienes XY que el sujeto podría optar ante o frente a las necesidades que se le presentan. Por supuesto que aquí solo optamos por dibujar 3 curvas, pero aquí hay infinitas curvas de indiferencia que representan infinitas combinaciones de bienes XY que el sujeto estaría dispuesto a optar o consumir para satisfacer sus necesidades. Naturalmente que él siempre va a optar por el principio de racionalidad económica, por una curva de indiferencia que esté más alejada del vértice o del origen de este gráfico, de este mapa de indiferencia. O sea, él va a querer estar siempre en la cima, en lo último, donde él pueda satisfacer la totalidad de sus necesidades. Por eso los economistas de esta corriente
denominan a la última curva de indiferencia, la que está en el infinito. Eso es utópico, por supuesto, pero que lo asumen como la posibilidad. Eso es utópico porque por muchos recursos con que cuente una persona, siempre va a carecer de recurso no necesariamente monetario. Y entonces los economistas plantean que estaría alcanzando la colina del placer o la cima del placer, lo cual se insiste en que es totalmente utópico. Y recuerden que lo que está representando aquí cada una de las curvas de indiferencia, que si bien son las tablas de indiferencia, lo que representan son gustos y preferencias, pero que son de carácter subjetivo. Tiene que enfrentarlo a la realidad. Aquí es lo que él quisiera, lo que quiere, pero no representa lo que se puede. Cada una de las curvas de indiferencia entonces representa un nivel de satisfacción. Cuanto más alejado esté del vértice, una curva va a representar un mayor nivel de satisfacción. Y cuanto más cercana está al vértice, como esta, pues va a representar un menor nivel de satisfacción. Pero aquí habrán otras curvas, ¿verdad? Que no están dibujadas, pero existen. Porque este espectro total de las combinaciones de bienes XY que el sujeto quisiera optar. Entonces, si planteo una curva de indiferencia acá, pues esto representaría un nivel de satisfacción menor que el que representa esta. Y esta menor nivel de satisfacción de otras que puedan haber acá dentro de este infinito espacio que representa pues el espectro total de bienes y servicios que el sujeto quisiera para satisfacer sus necesidades. Entonces, sí hay diferencia. Cada combinación de bienes XY en una misma tabla de indiferencia representa una opción de consumo probable, propuesta por el consumidor, por lo que le es indiferente optar ya sea por una u otra combinación. En cada uno de los tramos o segmentos de esta tabla de indiferencia hay una pérdida y una ganancia. O sea, hay una compensación de un bien en términos del otro, pero que al sujeto le es indiferente, o sea, él está de acuerdo. O sea, dejar de consumir 6 peras si a cambio va a consumir una manzana. ¿Por qué? Porque representa sus gustos y preferencias. Probablemente para él una manzana tiene un significado mayor, de hecho, así debe ser, de que está perdiendo o aceptando perder el consumo de peras si obtiene una manzana adicional. O a la inversa. Por eso se dice que estas son opciones alternas no sucesivas. Él tiene que optar por una, sea que opte por la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 o cualesquiera de las que él plantee dentro de esta tabla de indiferencia. Le es igual, en el entendido que para obtener más cantidad de un bien tendrá que sacrificar alguna cantidad del otro bien. O sea, no todo se puede obtener en cantidades ilimitadas. Eso, por supuesto, tiene una explicación y tiene una demostración cuando vemos la tasa marginal de sustitución. Eso queda prácticamente resumido en el mapa de indiferencia, pero aquí hay algo más. Una curva de indiferencia muestra geométricamente las distintas combinaciones de bienes XY que el sujeto estaría dispuesto a consumir de ambos bienes. Reflejan sus expectativas para saciar sus necesidades y por lo tanto son opciones probables, aceptables de consumo para el sujeto. Pero ya sabemos que cada curva representa un nivel de satisfacción diferente y que cuanto más alejada del vértice o origen esté, mayor será el nivel de satisfacción a experimentar y a la inversa. En su conjunto, representan un mapa de indiferencia.
Bueno, les invitamos a seguir analizando y revisando esta temática que pronto estaremos determinando el equilibrio del consumidor individual, llamado también óptimo del consumidor, a través de este modelo de utilidad ordinal. Gracias por su atención, esperamos su suscripción.